hace muchos años, siglos atrás, al principio del papado, se cuenta de un papa que fue uno de los papas más asesinos. Que dice la historia que ese papa era tan asesino y tan cruel que el primer papa de él, que él lo sustituyó, el que fue primero que él lo mandó a sacar después de un año de estar enterrado, mandó a sacar su cadáver. Y su cadáver lo sentaron en una silla y él lo juzgó el cadáver y le mandó a cortar 3 dedos y lo sentenció. O sea, un papa loco, pero al mismo tiempo con problemas psicosomáticos. Dios mío. Con problemas terribles. Qué crueldad en ese señor. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica ha tenido tantas cosas ocultas? ¿Por qué lo oscuro se mueve tanto en la iglesia? ¿Por qué? Porque han aceptado la brujería, porque han aceptado los hechizos, porque el sincretismo de los dioses, porque estamos hablando de los misterios que oculta la Iglesia Católica. Como se formó de 4, ¿verdad? Quedaron 3, que son los que están dirigiendo todo. Entre esos 3 están el Papa Negro, el Papa Rojo y el representante, que es el que se presenta, que en este caso es Prevost, el León XIV. Él es la voz de la sociedad, pero él no puede decir lo que él quiera. Él no puede hablar lo que él quiera. Él no puede imponer las leyes que quiera. Él tiene el Papa Negro y el Papa Rojo detrás, que son los que le dictan lo que tiene que decir. El Papa Negro y el Papa Rojo pertenecen al grupo del cónclave. El grupo del cónclave, que vienen siendo los que ponen los papas. Entre ellos están los cardenales. Pero los cardenales a su vez son dirigidos por esos 2 que son los fuertes de todos ellos. De que nunca en la historia de 266 papas que han habido, nunca en la historia había surgido un papa de los Estados Unidos, un papa norteamericano, porque la mayoría de los papas salían o salen del imperio de Europa. Exacto. Salen de Europa, la mayoría de ellos italianos. Hay algo muy importante, Cabral, que no se puede pasar por alto. Sí, no se puede obviar. Eso es así. Muere el papa anterior. Sí. Creo que de procedencia argentina. El que muere. El que murió, ajá, Francisco. Ajá. Creo que era sí. de procedencia era argentino. Era argentino, sí. Días después, el presidente Donald Trump publica una foto como el próximo papa. Como el vestido del de papa. Oh, vaya. Sí, publicó una foto. Hay un mensaje subliminal ahí. Dale, sigue, sí. ¡Wow! Como hacen los muchachos que ellos. ¡Wow! Publica una foto y esa foto se hace viral. Todos los medios de prensa. Entonces, días más adelante, unos 4 días después, un papa estadounidense. ¿Qué pasó ahí? Está tremendo eso. Ay. Está tremendo eso. Tú sabes que como Donald Trump es un presidente que está demasiado informado. Cuando yo digo demasiado informado me refiero a uno de los hombres más informados del mundo. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco. Amén. Como siempre, más con honor estar con cada uno de ustedes. Hoy no estoy solo, me acompaña un hermano, un amigo a quien ustedes aprecian mucho. Mi hermano Ramón Cabral. Uno de los chefs de tu restaurante. Santo, sí. ¿Tú te imaginas que de repente Diomedes, cuando consiga su restaurante, hagamos un par de en vivo allá? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros lo decíamos como en broma? Sí. Miren cómo esto se ha hecho una realidad, porque los grandes hombres o los grandes empresarios del mundo, siempre lo primero que les llegó fue la imaginación. No hay manera de tú obtener algo si primero no lo imaginas.
Entonces yo imagino el restaurante de Diomedes Blanco y sirviendo Diomedes algunos platos exquisitos y distinguiendo a sus personas, a su gente. Creo que es así. Estando él en la parte recóndita de allá, pero cuando llegan su gente, Diomedes sale. Dice, no, déjame los platos, eso yo lo voy a hacer. ¿De qué se trata? ¿Sabe qué? Creo que la esposa de Disney, hay una historia que cuenta algo muy importante, y es que el ingeniero que construyó todo lo que tiene que ver con Disney World, en un discurso dijo, lamento que el señor Disney no estuviese aquí para ver todos estos monumentos, ¿no es verdad? Entonces su esposa se levantó y se le fue el luto en el momento. Dijo, está equivocado. Algo así fue que dijo. Antes de que usted construyera esto y viera eso, mi esposo lo vio. Nosotros anduvimos por el helicóptero y mientras todo aquello era monte, mi esposo estaba viendo y decía, ahí va Winnie the Pooh, ahí va fulano de tal. O sea, él lo había visto ya. Es el poder de la imaginación. Sí. Que el poder de la imaginación es lo que crea. Por eso fue que Dios dijo, sea la luz. Imaginó cómo era la luz. Después lo creó. Y después que lo creó, entonces lo examinó. Y dijo Dios, es bueno. Es bueno. Por eso el texto dice así, y vio Dios que era bueno. Muy fuerte. Suscríbase a esta plataforma, suscríbase, dele me gusta y comparta este contenido de gran importancia con alguien más. Esto le está dando la vuelta al mundo ya. Recientemente, mi hermano Ramón Cabral, hay una noticia que es primicia y ha estremecido el mundo. Wow, sí. Ha estremecido el mundo, sí. Ha puesto a presidentes y personas pensantes a meditar. Por primera vez en la historia, un papa procediente de los Estados Unidos. Increíble, increíble. Por primera vez. Sí. Entonces, ¿qué tan importante, mi hermano Ramón Cabral, o qué papel va a desempeñar este papa y qué cambio habrá en los últimos 10 años, en los últimos 2 años, en los meses que han de venir? ¿Qué tanto puede, no verdad, afectar para bien o para mal este cambio radical? Bueno, mira, siempre estos perros ahí son... Sí. Aleluya. Siempre el sistema católico, porque el catolicismo es un sistema. La palabra católico, en una de sus connotaciones más preponderante, nos habla de que la palabra católico tiene que ver con universal. Porque es la religión que englobó todo el globo terráqueo, valga la redundancia. Es la religión que tomó control del mundo. Fíjate que en sus inicios la Iglesia Católica era una sola, pero la Iglesia Católica luego se dividió en Iglesia Católica Ortodoxa e Iglesia Católica. Mucha gente no conoce eso, de que la Iglesia Católica está dividida en varias ramas que salieron del catolicismo, pero ella se dividió como en el 1050 más o menos en adelante, en Iglesia Católica Ortodoxa, Iglesia Católica Romana. O sea, ¿la iglesia está dividida? Sí, claro que sí. La iglesia, y si tú te pones a analizar, la Iglesia Católica, al dividirse en dos, y de esas dos ramas de un mismo árbol, salir varias ramitas, por decir así, cuando tú estudias la Iglesia Católica Ortodoxa y estudias la Iglesia Católica Universal, te das cuenta que las dos son diferentes, totalmente diferentes. Es como decir la Iglesia Evangélica Pentecostal y la Iglesia que salió Bautista. Ajá. Son totalmente diferentes. Muy diferentes. Se parecen en el contexto, pero en la práctica son diferentes. Uh-huh. Porque la Iglesia Bautista, por ejemplo, en la práctica es más dada a la palabra,
a los sermones de la predicación, que la palabra, que la enseñanza. La iglesia evangélica pentecostal es más dada al fuego, al júbilo. Más dinámica. Sí, es más dinámica, es más carismática, ¿verdad? Utiliza más los dones, el carisma. Entonces la iglesia ortodoxa viene siendo la iglesia bautista. La iglesia católica viene siendo la iglesia pentecostal, un poquito más dinámica. En ese sentido, por poner la comparación. Pero yo he visto católicos que predican casi como los cristianos y dan mensajes profundos y cosas. De hecho, son católicos marianos. ¿Más católico mariano? Católico mariano, porque, viste, dentro de la iglesia católica, como yo te decía, se dividió en dos, pero de esas dos salieron muchas ramas. Están los marianos, están los gregorianos, están los eclesiásticos, están los episcopales, están los agustinianos, que este es agustiniano. ¿Este de ahora? Este de ahora. Este Prevost, que viene de Chicago, la ciudad de los vientos, es agustiniano. Y viene siendo el Papa León XIV. El Papa León XIV. Sí, que todo el mundo pregunta, ¿por qué el Papa León XIV? Sí. ¿Qué pasará con este Papa? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Por qué él se puso o por qué dentro del cónclave? O sea que la palabra cónclave tiene que ver con clave. El grupo de las claves, ellos, ese grupo de 4, pero que tiene a su vez un grupo, un conglomerado más alto. ¿Por qué León XIV? León X, León XI, León XIII y este se llama León XIV. Algunos han pensado que puede ser porque quiere vincularse a las actitudes y conductas que tuvo León XIII. El Papa León XIII, que fue un papa que ayudó a los trabajadores, un papa que estuvo listo para ayudar a la sociedad, un papa que siempre estuvo preocupado por el bienestar de los que elaboraban, de los que trabajaban. Y entonces posiblemente está diciendo o dijo, me voy a poner León XIV para imitar o sustituir a León XIII. Eso es lo que se supone que este papa quiere más o menos dar a entender. Ahora, ¿qué se espera para los últimos años o los años que le esperan a este señor? No conocemos a ciencia cierta qué podría suceder del todo, pero sí sabemos que este papa se acerca más a lo profético que los papas anteriores. Porque los papas anteriores, tú sabes que cada vez que surge un papa es una señal espiritual muy fuerte, una señal espiritual muy alta, porque esto da a entender que el papa que está en movimiento en el momento es el papa que se considera el precursor, el que se va a adelantar, el que va a traer algún tipo de augurio profético sobre el advenimiento del anticristo, sobre el advenimiento de ese hombre de pecado, de ese hijo de perdición, de ese hombre que bíblicamente se va a manifestar en la tierra. Es posible que, como esto es raro, de que nunca en la historia de 266 papas que han habido, nunca en la historia había surgido un papa de los Estados Unidos, un papa norteamericano, porque la mayoría de los papas salían o salen del imperio de Europa. Exacto. Salen de Europa, la mayoría de ellos italianos. Hay algo muy importante, Cabral, que no se puede pasar por alto. Sí, no se puede obviar. Eso es así. Muere el papa anterior. Sí. Creo que de procedencia argentina. El que muere. El que murió, ajá, Sí, Francisco. Sí. Ajá, creo que era de procedencia era argentina. Era argentino, sí. Días después, el presidente Donald Trump publica una foto como el próximo papa. Como vestido él de papa. Oh, vaya. Sí, él publicó una foto. Hay un mensaje subliminal ahí. Dale, sigue, sí. ¡Wow! Como hacen los muchachos aquellos. ¡Wow! Publica una foto. Tremendo. Y esa foto se hace viral. Todos los medios de prensa. Entonces, días más adelante, unos 4 días después, un papa estadounidense.
¿Qué pasó ahí? Está tremendo eso. Ay, ay, ay. Está tremendo eso. Tú sabes que como Donald Trump es un presidente que está demasiado informado. Cuando yo digo demasiado informado me refiero a uno de los hombres más informados del mundo. Sí. A uno de los hombres más capacitados para gobernar la principal nación del mundo. Me refiero a uno de los hombres más encumbrado. Y me refiero a uno de los hombres más popular del mundo. Me refiero a uno de los hombres más conocido o más mencionado del globo terráqueo. Este señor que le dio la gloria a Cristo y dijo, no soy yo, sino que es Jesús de Nazaret, el más popular y el hombre más famoso del mundo, y le damos la gloria a Dios por Donald Trump, por haber reconocido a Cristo Jesús como el hombre más influyente en el planeta Tierra. Pero yo estoy hablando ya no como hombre, sino como presidente, a Donald Trump. Es posible que este hombre se haya dado cuenta del próximo papa. Es posible que Donald Trump haya sabido de antemano, supo de antemano, que el próximo papa saldría de los Estados Unidos de América. Es posible que sí. Es posible que sí. Demasiada coincidencia. Es posible que sí. Demasiada coincidencia. Y tú sabes que con eso no se relajan. No se relajan. Ningún mandatario en la tierra del globo terráqueo había puesto la imagen de un papa así en chercha, como decimos los dominicanos, Sí, sí. en juego. Nadie. Él publicó esa foto como de que el próximo papa. Y eso corrió el mundo entero. Pero nadie, yo te aseguro que nadie al principio analizó eso que nosotros estamos analizando, de que él se la puso porque el próximo papa. No, hubo especulaciones de cosas que se dijo, lo que pasa es que él, como el papa es la suprema autoridad, él está dando un mensaje como que él es la suprema autoridad. Pero hoy día ya nosotros podemos decir... Nadie tiene ese dato. Nadie tiene ese dato. Hoy podemos decir aquí, de manera como primicia Oficial. y oficial, que Donald Trump anunció que el próximo papa venía de Estados Unidos, de la ciudad de los vientos, de Chicago. Un hombre con dos nacionalidades. Norteamericano de origen, de nacimiento, ciudadano americano de nacimiento y ciudadano del Perú. Porque este papa es un hombre esforzado. Y déjame decirte que su nombre va muy acorde con el papa, León XIII. ¿Por qué va muy acorde? Porque este papa duró alrededor de 30 años en Perú, haciendo obras sociales, participando con los jóvenes, ayudando a los más pobres, siendo un hombre con una idea de ayudar a la masa más pobre. León XIII se cree históricamente que también tenía esas cualidades. Por eso es que posiblemente el Papa XIV, ahora León XIV, Prevost, se identifica con el Papa León XIII y dice, déjame ponerme el mismo nombre, o por lo menos, aunque sea con uno más, porque quiero hacer las labores o concluir las labores que León XIII no concluyó. ¿Qué va a pasar con la llegada de este Papa? Que Estados Unidos se convierte en una potencia todavía superior. Sí. ¿Por qué? Sentí hasta... Porque los papas, a medida que van ejerciendo su liderazgo, van poniendo en alto su ciudad. ¿De dónde vienen? Han existido alrededor de 3 papas negros de allá de África. Y cuando ellos surgieron, ¿qué pasó? Pusieron a África en alto. La elevaron. Pero los papas de Europa, que son sobre todo de Italia, ¿cómo se ha mantenido el Vaticano? Todo el tiempo encima. ¿Y qué mensaje se le está dando al Vaticano con esto? Que si hay un papa que viene de Estados Unidos, que es la principal potencia mundial
Entonces el Vaticano, aunque es un país pequeño, pero es una pequeña, es un país pequeño y se considera el país más pequeño del mundo y con la población más pequeña del mundo. Sin embargo, el Vaticano es la potencia más fuerte del mundo, se considera, porque desde allá están los mayores secretos que se comparten con la humanidad, incluyendo secretos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está diciendo Donald Trump en este mensaje subliminal? Esa pequeña potencia que se llama el Vaticano, que ejerce poder sobre otras naciones y que ejerce poder incluso sobre Estados Unidos, ya no va a ejercer el mismo poder porque el Papa sale de aquí. Y si sale de aquí, entonces nosotros vamos a elevarnos a un nivel tan alto que las naciones tendrán que venir a nosotros. Y los grandes secretos del Vaticano posiblemente pasarán a Estados Unidos. Alaba si te queda una alabanza. Muy fuerte. Dios, esto está fuerte. Cabral, ¿cómo procede la elección de un papa? ¿Eso es al azar? Para que tú, por ejemplo, me puedas dar una explicación de manera básica y potable y también de manera espiritual. ¿Cómo se elige? ¿Cuál será el próximo papa? Mira, lo primero es que la Biblia dice, y esto lo han tergiversado la mayoría de los papas y sobre todo la Iglesia Católica, porque los papas no son la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la institución. Exacto. Pero dentro de la Iglesia Católica están entonces los líderes que rigen esa institución. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 17, me parece que es, que le habla a Pedro y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y lo que tú ates aquí será atado allá, y viceversa, lo que desate de igual forma. Ellos le dieron una interpretación a partir del 70, que es cuando comienzan a surgir los llamados padres de la iglesia, y esos padres de la iglesia a su vez son los mismos católicos que luego comienzan a ejercer el papado y que se juntan con Tertuliano, con Pío, con tantos hombres que le llaman los llamados padres de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que entonces comienzan a decir que Pedro fue el primer papa para darle a entender a la humanidad que el asunto del papado tiene base bíblica. Sí, muy fuerte. Que eso no viene porque ellos lo instituyeron, sino porque eso tiene una base bíblica y toman el texto y toman el fragmento de allí del texto y entonces lo instituyen y lo constituyen como algo formal y divino. A partir de ese tiempo, el mundo espiritual se mete en eso, porque ya metieron el mundo espiritual. Al meter el mundo espiritual, todo lo que tú metes en el mundo espiritual se mete en eso. Claro. Comenzaron a decir que ellos eran vicarios de Cristo. ¿Y tú sabes lo que significa un vicario? Que es una palabra latina. Un vicario es un representante. Y que ellos eran los Pablos del momento. Y que ellos eran los que iban a seguir todo el proceso de la evangelización que los apóstoles no concluyeron. Entonces, en ese sentido, cuando se eligen los primeros papas, comienza la Iglesia Católica a ordenar y a darle órdenes tanto al imperio, así como también a las masas. Dios mío. Se empoderan de una llave. ¿De cuál llave? De la llave que supuestamente se le entregó a Pedro, entendiendo que el primer papa es Pedro, porque Pedro muere en Roma, y allí donde Pedro muere, allí mismo surge el papado, según ellos. Entonces comienzan a abrir puertas a las naciones, a abrirle puertas a los pueblos de alrededor, y comienzan entonces a decir
que los papas son la principal autoridad del mundo. ¿Cómo entonces los papas se forman? Forman, valga la redundancia, lo que ellos llaman un concilio, y lo que la iglesia evangélica también llama concilio, porque la iglesia evangélica sabe que hubo un concilio que se llamó el Concilio de Trento, ¿verdad? Que se formó más o menos en los 300 y tanto, sumamente y meramente católico, pero también saben que hubo un concilio llamado el Concilio de Yania, que era un concilio que se formó en el 96-97, donde los libros deuterocanónicos no fueron aceptos y luego esos libros fueron aceptos en el Concilio de Trento. Pero de esa manera también el Concilio de Yania en el 97 lo que hace es que toma como inspirados los únicos libros que nosotros conocemos en la Reina Valera, excepto el libro de Santiago. Ahora, ellos lo que hacen es que forman lo que se llama el cónclave, como te decía al principio. Al formar el cónclave, que es un grupo más o menos de 130 personas, al principio era de menos, pero luego fue creciendo hasta llegar más o menos a 130 líderes. Esos 130 líderes son los que dicen quién va a ser el siguiente papa. Pero ese grupo, a su vez, comienzan a estudiar los cardenales, porque los que se convierten en papas son los cardenales. Sí. Entonces, cada país tiene un cardenal. Aquí hay uno. Aquí hay uno, claro que sí. Tú sabes que aquí hubo un cardenal que fue sumamente popular, que era el de apellido Rodríguez. Sí. Ese fue el cardenal que más tiempo duró acá en el país y uno de los que más influyó, porque se cree incluso que era un coronel de alto rango, un militar de alto rango, y fue uno de los que en una ocasión le dijo un periodista, que yo me acuerdo porque vi esa noticia, esa noche, yo vi esa noticia, cuando él le dijo a Roberto Salomón, que hasta el nombre me acuerdo, le dijo: usted está haciendo preguntas que son muy indiscretas como para la iglesia. Usted está influyendo mucho, usted se está atreviendo mucho. Tenga cuidado que usted puede ser sancionado de su trabajo, usted puede perder su empleo. Y al otro día, Roberto Salomón no tenía empleo. El poder. El poder. El poder religioso en esta parte. Totalmente, el poder religioso, que influye en el gobierno. Entonces, ¿cómo es que, respondiendo a tu pregunta, cómo es que lo eligen? Se reúnen, ¿verdad? Y comienzan a identificar quién va a ser el próximo papa. ¿Cuándo lo hacen? ¿Antes que el papa muera? No, señor. Aguanta. O sea, esa elección no es antes que el papa muera. Es después. No, perdón. Es todo lo contrario. Esa elección es antes que el papa muera. O sea, seleccionan el próximo papa antes de la salida del antes de esto. Del que está en ejercicio. Porque el cónclave se reúne para disciplinar cosas que los papas hacen en público. O sea que los papas están sujetos a disciplina, a golpes, a correcciones. ¿Tú no viste el Papa Benedicto XVI? Uh-huh. El Papa Benedicto XVI, de momento, estuvo fuera de base. ¿Tú no te diste cuenta que el Papa Benedicto XVI duró un tiempo que no se presentaba? Sí. Y de momento dijeron que estaba enfermo. Uh-huh. Pero el Papa Benedicto XVI, a pesar de que tenía unos 90 y pico de años, cuando él empezó a ejercer su dirección como papa, el hombre se veía fuerte todavía. Pero al cabo de un tiempito, hubo algunos especies como de unos escándalos, que Benedicto XVI habló una palabra que era contraproducente, que Benedicto XVI habló en contra de que los papas no debían castigar a algunas personas porque hicieran tal cosa en la iglesia. Benedicto XVI en un momento determinado dijo que no estaba prohibido que los papas se casaran, o sea, que la iglesia católica, los sacerdotes se casaran. Entonces, los sacerdotes que son católicos, que no son ortodoxos, están en contra de eso. ¿Por qué están en contra?
Porque aunque el celibato del 1800 y tanto dijo que se debían mantener durante unos 12 años en el seminario, debían estar solícitos para la obra de Dios, debían estar no casados. La Iglesia Ortodoxa dice lo contrario, y es católica, dice que se le es más fácil a un papa tener una esposa y con su familia poder ayudar a otros. Cuando Benedicto XVI se levantó en contra de eso, que ellos mismos han prohibido, tocó una tecla roja. Tocó una tecla prohibida. Y desde adentro comenzó la prueba contra Benedicto. Y se cree que a Benedicto XVI se le castigó. Se les castiga dura y físicamente. Físicamente que se le castiga. Tienen su procedimiento para castigarlo. Su procedimiento para castigarlo. En secreto. En secreto, con cárceles dentro, posiblemente de la misma basílica. Sí, porque él en una ocasión, cuando sonó que estaba como enfermo, se notó como un deterioro cuando luego él salió a la luz. Claro. Y a la gente tú le notas como el sufrimiento, como la decadencia. Triste. Estaba deprimido. Como un rostro que quiere decirte algo, pero no puede. Pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro del sistema católico, dentro de ellos tienen reglas que son muy fuertes. Y al ser tan fuertes, se le castiga a los papas que públicamente hacen algo como representantes de las naciones, del pueblo, dicen o cometen un error. Son castigados severamente, brother. Y esos son de los secretos que tienen los cónclaves dentro de la misma basílica, dentro del mismo Vaticano. Tú no siempre has escuchado que el Vaticano guarda grandes secretos. Sí. Y dentro de esos secretos están esto, de castigar. O sea, hay documentos que pueden poner el reino de cualquier nación. Claro que sí, claro que sí. Y esa información la tienen ellos. Ellos la tienen. Ellos tienen el poder. Eso está muy profundo, ellos tienen el poder de hacer que gobiernos sean de una forma u otra sustituidos por otros rápidamente. Y tú no sabes que cuando el mundo está en problema, ¿quién es que se levanta? Un presidente de una nación, un papa, el papa. Y cuando el papa se levanta y habla, regularmente los gobiernos lo escuchan. Tienen que prestar oído. Tienen que prestar oído. ¿Por qué? ¿Dónde que está el banco, el principal banco del mundo? En el Vaticano. ¿Administrado por quién? Por los papas, por las conclaves. ¿Por ellos? Por ellos. ¿Y qué tú crees? Que la mayor riqueza se dice que está, ¿dónde? En el Vaticano. El Banco Mundial, ¿a quién es que se le da su veredicto y quién es que da los vereditos? Y los mayores préstamos del mundo, ¿de dónde se toman? Del Banco Mundial. ¿Dirigido? Dirigido por ellos. Dirigido por los papas. Entonces, si es dirigido por esos papas, no por el papa, sino por esos papas, es porque hay más de uno. Cabral, ¿qué vinculación tienen los papas o la Iglesia Católica en general con el mundo oscuro espiritual? Es que fíjate qué pasa, fíjate qué ocurre. Desde que surgieron los papas, el mundo oscuro empezó a trabajar con ellos. Sí. Yo no te digo que no haya excepciones, porque hubo papas, por ejemplo, que como los papas de la indulgencia, que fueron más o menos 2, en un periodo como de unos 200 años, esos papas, ellos influyeron en perdonar deudas, en ser indulgentes con algunas personas. Y por ejemplo, esos papas trabajaron para que se perdonara ciertas cosas que se hicieron en otros tiempos. Como este Papa Juan Pablo II, que surgió del 76 al 78, el polaco que pidió perdón en el 2000 por lo que la Iglesia Católica había hecho en la Edad Media. Ay, ay, ay. Sí. El Papa Juan Pablo II dijo: yo pido perdón en nombre de mi iglesia católica, y lo hago públicamente, porque mi iglesia mató y dañó a muchas personas, sobre todo en la Inquisición. Ese Papa
era un papa que tenía más o menos el deseo de que se restauraran ciertas cosas. Él, en su interior, posiblemente era un papa oscuro, uno de los papas negros, pero era un papa que a su vez le dio a entender a la humanidad que era un hombre que quería que la humanidad se resarciera, que hiciera el bien y que buscara a Dios. A pesar de que ese papa, lamentablemente, fue uno de los que más promulgó en los 1900 la adoración a las imágenes. Sí. Lamentablemente, era muy idólatra. Era un papa demasiado idólatra. Y ese papa promulgó que se adorara a la Virgen María, que se adorara a la Virgen de la Altagracia. Que anteriormente no se hacía. Sí se hacía, pero como él vio una decadencia, porque el papa que él sustituyó, recuerda que hubo un papa muy famoso, que fue el Papa Pío X, que es uno de los papas más famosos del mundo. Pero después del Papa Pío X, vino el Papa Pío XI, que se cree que era un papa que estaba listo para ayudar también a la sociedad, para bendecir, para excomulgar a mucha gente también. Pero el Papa XII tenía mala fama. A pesar de que también quiso intervenir entre la guerra que había en su época, porque en su época fue la Segunda Guerra Mundial. Y él quiso intervenir para ayudar judíos, para ayudar a otras naciones. Él habló incluso con Mussolini, se considera que Mussolini gobernaba en Italia, para que hubiera un tipo de situación que ayudara tanto a los judíos como a otras razas. Entonces, en ese sentido, hermano, el Papa Juan Pablo II sustituyó a Juan Pablo I, que fue supuestamente envenenado, pero Juan Pablo I sustituyó a ese Pío que fue muy famoso y que trató de intervenir en el mundo. Ahora, ¿qué ocurre en todo esto? El mundo espiritual está metido entre ellos, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos practican cosas que son de la oscuridad. Ellos practican cosas ocultas. Por ejemplo, ningún papa debería de ser solamente papa y ser un hombre ordinario. No, debería de ser un hombre normal, casarse, tener hijos, tener una mujer, una compañera. El problema reside en que la mayoría de esos hombres que vienen de origen italiano, que son gente hermosa físicamente, ligado con monjas, ligado incluso con otros hombres también como ellos, de gran elegancia. Muchas veces la homosexualidad está entre ellos. Muchas veces está la pedofilia entre ellos. Muchas veces está la relación entre monjas y sacerdotes. ¿Y es producto de qué? De que no se casan, de que se prohíben. Y nadie aguanta esto de la carne sin el Espíritu Santo, bro. Las riquezas prácticamente de la tierra es administrada por el Vaticano. Sí, porque mira qué pasa. Cuando el Vaticano se constituyó como una nación, una nación pequeña, un país, el Vaticano no tenía esa cantidad de riqueza dentro del mismo, sino que eso venía de las grandes donaciones que se hicieron y no sabían cómo poder establecerla y dónde establecerla. Entonces se hizo reuniones y la idea de uno de los papas fue: formemos una ciudad aquí mismo en Roma que sea independiente, porque el Vaticano es independiente. Está en Roma, pero Roma no gobierna sobre ella, sino que ella es independiente, un solo gobierno. Muy fuerte. Y el gobierno es el papado. Entonces, prácticamente se dice que la ciudad del Vaticano tiene los mayores tesoros. ¿Por qué los mayores tesoros? Porque recuerda que la mayoría de los papas, aunque tú veas que vienen como de línea no muy pudiente económicamente, ellos tienen su sueldo, ellos tienen su forma de vivir, ellos reciben y ellos administran parte de todo eso que las naciones van y le llevan.
Y por honra que ellos perciben, asimismo se enriquecen. Y esa riqueza que ellos perciben y la reciben y al mismo tiempo se enriquecen, pueden a su vez mantener todo eso que yo te dije al principio, el Banco Mundial. ¿Por qué cada presidente de cada gobierno tiene que hacer una reverencia ante el Papa? Bueno, porque desde el principio, cuando se formó el papado, se formó con el imperio. Y el emperador, sobre todo el emperador Constantino, fue uno de los que se hincó, se arrodilló delante del Papa. Y a Constantino se le mostró una cruz y se le dijo, con esta cruz vencerás, con este signo. Y Constantino en el 312-313 entonces dijo, déjame permitirle a todas las religiones del mundo del entonces que puedan profesar el Dios que quieran. Porque la Iglesia Católica comenzó a hablar de una serie de dioses y comenzó a decir que se podía adorar al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero que todo el que quería podía ser de la religión que quisiera, aunque la religión que iba a reinar sobre todas las religiones era el catolicismo. Entonces, se inclinó frente a él. Pero no obstante a esto, la historia nos dice también que hubo un hombre que gobernó en el 300, aproximadamente 300 antes de Cristo, llamado Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, se le postró de rodillas, se puso de rodillas frente al sumo sacerdote. Quiere decir que desde ahí también ellos traen la imagen, la idea de que todo gobernante, si Alejandro Magno lo hizo, que era uno de los gobernantes superiores que llegó hasta la India y que conquistó el mundo del entonces, ellos dijeron, si todos los emperadores, si Alejandro Magno se inclinó delante del sumo sacerdote, todos los emperadores tienen que hacerlo. Porque fue el primero que mandó el mensaje. Fue el primero que mandó el mensaje. Muy fuerte. La locución anterior, el video lo pueden buscar ahí. Tú hablabas de un papa negro y un papa rojo. Oh, sí. Fíjate qué pasa. Dentro de la profecía de Nostradamus y la profecía de otros, hablaban de un papa rojo y hablaban de un papa negro. Antes de la profecía del 1500, cuando Nostradamus habló de esto, la Iglesia Católica siempre ha tenido sus secretos. Al tener sus secretos y saber que ya para el 1100 y tanto hubo una división de ambas, porque recuerda que al principio hablamos de la división de la Iglesia Católica como Iglesia Ortodoxa y como Iglesia Católica Apostólica y Romana. Una vez ellos tienen estos secretos y se dividen, entonces comienzan a hacer lo siguiente. Dicen, ok, vamos a formar dentro del cónclave un grupo de 4. Este grupo de 4 va a ser el grupo de excelencia, va a ser el grupo superior. Pero ¿qué ocurre? Dentro de ese grupo de 4, siempre hay 2 que son superiores. Fíjate que podemos ser 4, pero los 4 no tenemos el mismo poder. Siempre hay un líder superior y por debajo de ese líder superior hay uno que es el que le sigue. Hay una jerarquía de mayor a menor. Exacto, de mayor a menor. Si tú recuerdas, los escribas y fariseos era un grupo de 7, un grupo de 21 y un grupo de 3. Muy fuerte. Esos que le llamaban fariseos, había un grupo de 3. Entre esos 3 estaban Nicodemo, estaba Gamaliel y otro, que posiblemente era José de Arimatea. Alaba si te quedó una alabanza. Muy fuerte. Ellos, queriendo imitar toda esta rama, forman ese grupo de 4, pero hay 3 que son los que... Algo similar a los 12 discípulos. Eran 12, pero habían 3 que algunos le conocen como el círculo íntimo de Cristo. Sí.
Sí, y Jesús lo llevaba donde quiera. Juan, Pedro y Jacobo. Y pudieron expectar situaciones y eventos gloriosos, como cuando llegó la transfiguración. La transfiguración, etcétera. Y lo llamó aparte a orar. Lo llamó dentro del círculo del papá y la mamá de la niña que estaba muerta. Solamente entraron ellos tres. Ellos tres también fueron los que estaban ligados a los 2 hijos del trueno. Los 2 hijos del trueno eran de los 3. O sea, esos 3 siempre, el combo de los 3. Pero con Jesús eran 4. Sí. Oh my God. Los conocedores del mundo espiritual que practicaron la brujería, ellos dicen, y lo sostienen todavía a este tiempo, que hay ciertos trabajos, o la mayoría de trabajos que proceden de la brujería, tienen que pasar por la Iglesia Católica. Ahí es que estamos, porque estamos hablando de los misterios que oculta la Iglesia Católica. Como se formó de 4, ¿verdad? Quedaron 3, que son los que están dirigiendo todo. Entre esos 3 están el Papa Negro, el Papa Rojo y el representante, que es el que se presenta, que en este caso es Prevost. El de ahora. El León 14. Él es la voz de la sociedad, pero él no puede decir lo que él quiera. Él no puede hablar lo que él quiera. Él no puede imponer las leyes que quiera. Él tiene al Papa Negro y al Papa Rojo detrás, que son los que le dictan lo que tiene que decir. El Papa Negro y el Papa Rojo pertenecen al grupo del cónclave. El grupo del cónclave, que vienen siendo los que ponen los papas. Entre ellos están los cardenales. Pero los cardenales a su vez son dirigidos por esos 2 que son los fuertes de todos ellos. Pues, o sea, la máxima autoridad no es ni el Papa. No. Si tú te fijas, el Papa no sale cuando quiere. El Papa no habla cuando quiere. Ay, Dios mío. El Papa no es la suprema autoridad. El Papa está dirigido. Si fuera así, que el Papa es la suprema autoridad en este sentido, entonces, cuando un Papa desobedece o cuando un Papa dice algo como Benedicto XVI, si yo soy la suprema autoridad, nadie me va a disciplinar a mí. Yo soy el poder de poderes. Ellos me pueden dar un consejo. Ellos me pueden decir, no diga esa palabra. Pero ¿qué hicieron con Benedicto XVI? Lo mantuvieron durante un tiempo encerrado. ¿Por qué? Porque esos papas inmediatamente tienen que ser castigados en público. Y lo grande de esto es que los que saben de verdad del Papa Rojo y el Papa Negro dicen que tienen 2 cualidades. Y esas 2 cualidades o características es que hay uno de ellos que posiblemente se presume que puede ser homosexual y el otro se presume que puede ser un ateo. ¿Por qué nunca surgió? ¿Por qué la mujer no puede entrar a ese renglón? La mujer no puede entrar a ese renglón porque los papas nunca eligieron una mujer. Nunca se eligió una mujer porque no se conoce una mujer que fuera apóstol. Porque no se conoce. Eso viene dentro de la misma regla judía. Ninguna mujer ejercía el poder. Ninguna mujer tenía poder para ser un apóstol del Señor. Ahí no existe la mujer empoderada. Ahí. No. Porque ahí gobierna el patriarcado. Ahí no gobierna el matriarcado. El matriarcado nunca gobernó en Israel. Lo que siempre gobernó fue el patriarcado. Por eso los padres de la patria, por eso es Abraham, Isaac y Jacob los patriarcas. Nunca se abrió de matriarcado. ¿Y qué desempeño tiene a la mujer que se le dice madre? O sea, ¿qué rango tiene ya ahí? Bueno, lo que pasa es que ya eso de decirle madre, eso viene del matriarcado y viene más o menos de un origen que no es católico. ¿A la que le dicen madre es monja o qué? Sí,
Y viene más o menos del origen de una de las primeras mujeres que surgió como monja en la historia. Se le decía la madre, pero también su origen principal viene de María. Okay. Porque María se le llama la madre de Dios. Mira, Cabral, aunque la gente no lo quiera creer, yo sé, bueno, las noticias están ahí. La Iglesia Católica ha pasado por muchos escándalos. Escándalos. Pero muy feo. Que no se pueden ni nombrar acá. Yo Muy imaginándome aquí los millones de abortos dentro de la misma. Sí. Porque ¿quién puede frenar la naturaleza humana? Brother, es una naturaleza que es pecaminosa. Es una naturaleza que al mismo tiempo viene de lo natural. El deseo sexual no es un problema. El problema es dónde tú vas a intranquilizar o vas a saciar ese deseo. ¿Y cómo? ¿Y con quién? Yo me imagino, Cabral, en ese Vaticano de habitaciones secretas. Totalmente. Los que han sido sacerdotes, que tuvieron la oportunidad de ir al Vaticano, los han amenazado. Porque cuando ellos mismos que han sido sacerdotes, y yo que vi un sacerdote testificando, que lo vi con mis propios ojos, que no nadie me lo dijo, lo vi testificando, que había ido al Vaticano, que conocía secretos del Vaticano. Él dijo que hay cosas que tú debes jurarlas como sacerdote, jurarla de que tú no vas a permitir que esos secretos salgan a la luz, que son secretos propios de la iglesia, que son secretos propios de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, de los obispos, que son secretos del Papa, de los papas, que no puede salir, porque si sale, lo matan, si sale, lo persiguen, si sale, es un compromiso demasiado alto que tienen. Y él mismo llegó a decir que en cuanto al celibato, hay muchísimas monjas que cuando le da la menstruación, a veces tienen problemas porque no pueden ser asistidas, porque están inmundas en ocasiones. Muchas veces esas mismas monjas le cortan el sistema de que la menstruación no le dé, porque son una molestia. Él mismo testificó que en ocasiones esos sacerdotes, como yo te dije al principio, sacerdotes elegantes, hombres elegantes, jóvenes, que entran entre 20 años, así, de 20 años en adelante, a veces más jóvenes, de 16, 20, 25, 30 años, que cuando entran allí son jóvenes elegantes, son muchachos elegantes, y monjas que entran también elegantes, que cuando se ven se gustan y se tienen que prohibir. Porque no pueden estar. Y muchas veces lo que hace es que lo hacen oculto. Entonces salen embarazadas. Y si salen embarazadas, algunas de ellas le dan algo para que aborte el niño. O muchas veces esos abortos lo que conlleva es a que mueran. A que mueran. Porque dentro hay clínicas. Dentro hay especialistas en la conducta humana. Dentro hay psicólogos, psiquiatras. Porque ellos saben que están bregando con seres humanos. Pero esas novedades no se las presentan al mundo. Han salido porque el Padre ha llamado hombres y mujeres de Él y los ha sacado de ahí y les ha dicho: prediquen mi palabra, hablen la verdad, digan lo que se mueven, los grandes secretos que ahí se mueven, sobre todo con jesuitas, que el mismo Papa, hubo un Papa negro, un Papa moreno, de color, que todo el mundo sabe, que en honor a él se le llamó San Ignacio de Loyola. En honor a él se hizo muchísimas cosas, pero este Papa, ¿quién era? Un guerrillero. Se dice que primero peleó en guerra y que le cortaron una pierna de un balazo que le dieron, un tiro, un asunto, y que ese Papa San Ignacio de Loyola, que era moreno, después se convirtió en un tipo que socialmente era acepto, pero tenía algo oscuro detrás de él. Tenía algo oscuro detrás de él. Y esa oscuridad se mantuvo ahí con ellos. ¿Por qué a los papas muchas veces se le ha echado fuera? Porque hace muchos años, siglos atrás, al principio del papado, se cuenta de un papa que fue uno de los papas más asesinos.
que dice la historia que ese papa era tan asesino y tan cruel que el primer papa de él, que él lo sustituyó, el que fue primero que él lo mandó a sacar después de un año de estar enterrado, mandó a sacar su cadáver. Y su cadáver lo sentaron en una silla y él lo juzgó el cadáver y le mandó a cortar 3 dedos y lo sentenció. O sea, un papa loco, pero al mismo tiempo con problemas psicosomáticos. Dios mío. Con problemas terribles. Qué crueldad en ese señor. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica ha tenido tantas cosas ocultas? ¿Por qué lo oscuro se mueve tanto en la iglesia? ¿Por qué? Porque han aceptado la brujería, porque han aceptado los hechizos, porque el sincretismo de los dioses, el sincretismo de la adoración a imágenes, el sincretismo de la adoración a espíritus, el sincretismo está ahí. Es un sincretismo que se ha metido dentro de la Iglesia Católica. ¿Y quiénes son los culpables? Los mismos que han entrado dentro de la iglesia diciendo, podemos hacer todo lo que nos venga en gana, porque Dios es un Dios de amor, porque a Dios no le interesa eso, porque Dios lo que come es corazones. ¿De dónde viene la frase, Dios lo que come corazones? De la Iglesia Católica. Y los grandes hechiceros y brujos han trabajado en contacto con la Iglesia Católica. ¿De dónde viene el asunto de decir agua bendita? De la Iglesia Católica. ¿De dónde vienen los llamados sacrilegios? De la Iglesia Católica. ¿De dónde viene esa palabra de decir, usted me lo entregó moro y yo se lo entregué al cristiano? De la Iglesia Católica. ¿De dónde viene eso de decir, nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son 3 dioses? Es un error que cometen algunos evangélicos diciendo también, en el nombre de los 3 dioses grandes. No hay 3 dioses grandes. No existe eso. No existe eso, eso viene de la Iglesia Católica. Muy fuerte. Cabral, analizando yo, que si la Iglesia Católica no hubiese tenido el poder y la autoridad que tiene, hubiese sido oprimida por grandes autoridades. Sí. Porque contiene muchos secretos. Sí. Esos jerarcas de alta escunia, asesinos, que han hecho y han deshecho, han plantado y han derribado, a veces sienten como esa culpabilidad de conciencia. ¿Y dónde van? A confesar. Sí. A confesar su pecado. Sí. Entonces, toda esa información de cuánta gente fulano mató, de cuánta gente ayer soporté, mira, un vecino mío lo apresaron y lo condenaron a cadena perpetua, pero fui yo quien maté, enterré el cadáver, etc. Un sinnúmero de cosas. Y fíjate, un paréntesis ahí para que tú continúes. La Iglesia Católica utilizaba en la Guerra Fría, ese término que se usa de Guerra Fría, del año 45 a más o menos al 50, cuando ya Truman lanzó la bomba en Hiroshima y Nagasaki en el 1945, que después de eso empezó la llamada Guerra Fría, y la Iglesia Católica tomó a los sacerdotes, y el mismo imperio tomó a los sacerdotes en colaboración con los papas o con el papa del entonces. ¿Y sabe qué dice la historia? Que hubo papas que entraban a los tribunales, a los estrados, y después que interrogaban, entonces iban a los lugares donde se confiesan, que le llaman el confesionario. Y allí, vestidos de papa, militares de la época, agarraban y le decían, hijo, ¿qué hiciste? Yo maté esto, yo fui el que contribuí con aquello, yo fui el que hizo tal cosa. ¿Usted cree, padre, que yo estoy perdonado? Sí, hijo. Reza 20 Padre Nuestro, 50 Ave María. Levántate y vete, que ya Dios te ha perdonado. Cuando salía, muerto. ¿Por qué? Porque ese del confesionario no era un sacerdote, era un militar vestido de sacerdote. Y muchas veces era un sacerdote, pero militar, que le daba a su vez información de quiénes eran los que se movían. O sea, se han movido cosas oscuras en la iglesia durante décadas y durante muchos años. Continúen ese tema. Creo que
el Vaticano juega un papel muy importante en la élite de los reinos. Totalmente. Y nosotros, los que estamos abajo, solamente nos permiten ver lo que ellos quieren que nosotros veamos. Así es. Sí, es como una película que ya fue vista. El que quiere te permite ver lo que él quiera, pero puede también anularte parte de la película porque ya la conoces. Se dice que la tragedia del Jet-Set, había un exfuncionario de la ONU. Wow. Que contenía importante información. ¿Oh, sí? Sí. Y que lo que ejecutan ciertas actividades le llaman a esto daño colateral. O sea, queremos salir de ti. O sea, un daño colateral. Porque mira, Ramón Cabral, bueno, ya tenemos ya como casi 5 semanas de esa tragedia. Bueno, se cumplió un mes ayer, creo que fue. Bueno, oye, yo no he procesado eso. Wow. Es que yo estoy calculando, supongamos, ¿no, verdad? Un techo cuadrado. Sí. Se dice como que no tenía columna en el medio. Sí. Pero era una estructura que tenía mucho tiempo. No tenía columna, porque yo hace muchos años fui a una presentación como de la empresa. Ajá. Y la hicieron ahí y yo estuve mirando adentro, fui y miré un rato y me di cuenta que no tenía columnas. No tenía columna, pero ok. ¿Cuántos años tenía esta construcción? Muchos años, tenía más de 20 años. ¿Más de 20? Casi 50 años. Sí, porque yo fui cuando yo trabajaba en aquella empresa y fue en el 2008 más o menos. Sí. Y del 2008 a acá hacen casi 20 años. Pero es que lo que yo entiendo, que si el plato se va a caer, ese plato tiene una estructura hecha de varilla, etcétera. Cemento. No fue algo que se construyó y se cayó mañana. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. O sea, caerse, desplomarse, como que le hubiesen cortado toda la varilla de alrededor. Wow, sí, eso está raro. Porque si se cae, por lo menos se cae por parte. Por parte, queda una parte tendida. Sí. Se cayó como que tú le quitaras. Que vaciado. Ajá, Nunca yo he visto un techo caerse así. No, jamás. Ni siquiera con un temblor de tierra. Ese plato cayó así, como que esta toallita, a sostenerla. Sí, así mismo, 1, 2, 3. Cayó. Entonces, a sostenerla otra vez. Todas por ejemplo, ¿no? las varillas sí. de por un lado, como que le pasaron una sierra. Ajá. Y el plato cayó. Wow. Sí, es verdad, eso no tiene una lógica. Porque por lo menos, agarra otra vez, sí. Estamos haciendo un cálculo loco. Sí, sí. Por lo menos se va a caer porque hay una grieta. Pero se va cayendo por partes. Se cae, por ejemplo, aquí adelante o aquí, sí. etcétera. Se va y cayendo aquí queda guindando. No, él cayó. Todo combinado. Entonces, dicen que había un exfuncionario de la ONU. Y yo he visto ciertos eventos, porque el mundo te enseña. Sí. Hay cosas profundas, Cabral, y no estamos hablando aquí en emoción ni para provocarle suspenso. Si usted quiere, siga usted en el mundo de la. El mundo de la. Sí, no, hay que agarrarse de Dios de verdad. Hay que agarrarse de Dios, porque estamos hablando de informaciones que contiene el Vaticano vinculado a ciertos reinos, a ciertos gobiernos, o sea, lo que puede representar esto en el futuro. Y, amado, mire, hay gente que por desaparecer a uno solo que contiene información, acaba con un tren entero. Pero venga acá, claro que sí. Claro con que un tren sí. entero. Porque es que lo que pasa es que ese que contiene informaciones es un tipo de persona que es demasiado importante. Y las informaciones que puede dar o que tiene puede hacer efecto no colateral, sino central. Central. Hay caída de aviones. También planificadas. Hay cosas raras. Sí, sí. Hablando de ese tema, ¿tú no te acuerdas que la última entrevista que tú y yo tuvimos aquí, yo te dije, brother, los aviones se les dio 3 meses. Se les dio 3 meses. Van a dejar de caer a partir del final de marzo. Aquí yo te lo digo, vayan a esa entrevista. Sí, sí. A final de marzo van a dejar de caer. Y si cae uno, cae esporádicamente así. ¿Por qué? Pero van a dejar de caer. ¿Por qué? Porque había un plan que era de
de personas muy importantes de la alta sociedad, de la alta urbe. Y el otro plan era demoníaco, de entidades que se pusieron de acuerdo con esas personas. Y mira qué pasó, ya hoy estamos prácticamente, estamos en mayo, 8 o 9 de mayo. Y gracias al Señor, a partir del 29 o 28, 20 y pico de marzo, no ha vuelto a caer un avión, solamente ha habido amenaza. De igual forma te dije, y esto es para la mente que recuerda, te dije que con los mismos que el Trump estaba, que la migración, que es una mera de 3 meses. En 3 meses eso se iba a pagar de nuevo. Y se apagó también. O sea que, fíjate que todo este movimiento también, ahora, es un movimiento que no va a durar mucho. Pero es un movimiento que está ahora. Y con el movimiento del nuevo Papa, de León XIV, Prevox, surgen otras cosas. Sí, claro. Y recientemente tú y yo tuvimos otra entrevista ahí, que fue hablando de dónde van los perdidos. Y te dije, ahora en mayo se abren unos portales. ¿Te acuerdas que tú viste? Sí. ¿Oh, sí? Yo te dije, a partir del 5 de mayo se van a abrir unos portales nuevos, porque van a surgir cosas nuevas. Y el Papa, creo que antes de ayer o ayer, es que está en la palestra pública. A partir del día 5, del día 6 o 7, es que el Papa nuevo está resurgiendo. Entonces, vienen cosas más fuertes. Este Papa trae unas ideas interesantes. Este Papa es una señal de algo que se aproxima. Sí. Este Papa no viene por venir. Este Papa trae unas ideas para la sociedad, porque él es un hombre que viene directamente observando y mirando la sociedad y viene a hacer unos cambios. Y los cambios que quiere hacer no influyen mucho en Europa, influyen mucho en Estados Unidos. Van a influir en su nación principal y van a influir en los latinos. Influir en su nación y en los latinos. Porque el pasado Papa Francisco Bergoglio, ese señor hizo un trabajo, pero él fue un Juan el Bautista que le preparó el camino a este. Ay, sí. Porque este va a ser histórico. Anoten esto, que esto va a quedar para la historia. Este Papa que está ahora va a ser un Papa sumamente histórico, porque trae unas reformas y dentro de unos días, semanas o meses, ustedes van a escuchar la palabra. El Papa, el nuevo Papa, trae reformas nuevas a la Iglesia Católica. Dictámenes nuevos. Apunten eso. Apunte eso. Va a traer cosas que la gente va a decir increíble. ¿Por qué? Porque estamos casi a punto de recibir un movimiento más fuerte que se va a levantar en la humanidad. Y se está aprovechando el tiempo en que va a entrar la mayor crisis, el tiempo en que va a entrar los mayores virus de la humanidad. Se está aprovechando el tiempo en que va a entrar la mayor persecución de la humanidad, en plena preparación de la Tercera Guerra Mundial. Dios. Bueno, el pueblo cristiano, que si está firme, que se afirme más. Sí, Si está orando, que ore más todavía. sí. Da pena, Cabral. Creo que la iglesia cristiana en gran parte ha sido engañada, como cuando se engaña a un niño con un caramelo. Qué lamentable. Sí, porque como que se le ha formateado la mente. Qué Como lamentable. que se ha perdido el norte. Yo creo que se perdió el norte, el sur, el este y el oeste. Sí, Cabral, porque es que vienen cosas fuertes. Y hay que agarrarse, hay que estar preparado, Algunos toman este contenido como un chiste. El Sí. público de nosotros nos respeta y sabe que lo que se dice aquí se habla de parte de Dios. Sí, y con propiedad. Y con propiedad. Pero yo percibo que vienen cosas fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. Yo todos los días, cuando salgo de mi casa, me encomiendo a Dios. Siempre estoy preparado. Nadie está preparado para ese momento, pero yo vivo aterrizado. Todo el tiempo. Yo entiendo, Cabral, que en cualquier momento yo me voy. Claro.
Nosotros vivimos, tú y yo vivimos con los pies en el suelo y con la cabeza en el cielo. Sí, yo Uno está claro. entiendo que en cualquier momento, porque es que mi ciudadanía no es acá. Así es. Y hay personas que profesan amar a Dios y quieren estar con Dios, pero no quieren morirse. Varón, ok, obviamente nadie quiere morirse, No, claro. pero usted tiene que saber que usted debe de porque estar eso preparado. va a llegar. Eso va a llegar. A todo ser humano eso va a llegar. Y usted Y hay que estar preparado. debe de estar preparado, debe de estar a línea, debe estar a cuenta. Hay que alinearse a los tiempos proféticos. Así es. Nos ha tocado un tiempo difícil, nos ha tocado un tiempo fuerte. Creo que las madres que están ahí deben de instruir más a sus hijos, a sus hijas. Así es. Sembrar la semilla de fe. Sí. A darle a entender a sus hijos, a su familia, de que hay un camino que nos Sí. conecta al Padre. Sí. Y que tenemos que proceder conforme a las Escrituras para poder tener parte con Él en el momento que uno cierre los ojos. Así es. Y Y puede ser que el Mesías venga. Y puede ser que Jesús en cualquier momento venga. Porque estos avivamientos que están ocurriendo en la tierra, que no necesariamente son de Dios, sino avivamientos de las tinieblas, avivamientos de la oscuridad, avivamientos de lo político, avivamiento de una crisis que todavía no ha entrado profundo, pero que ya se siente, de una situación que alarmante en la tierra. Estos son los indicios, estas son las señales que nos indican que Jesús puede levantar su pueblo en cualquier rato. Y que si no levanta su pueblo de la manera que lo estamos esperando, puede levantar su pueblo de la manera, como decía el ministro, tendido. Entonces, la iglesia tiene que saber eso, debemos conocer eso. Todo el que se llama iglesia de Cristo, todo el que se llama iglesia del Señor, todo el que se llama iglesia de Dios, iglesia que le sirve al Padre, debemos estar atentos. Son señales que nos están dando. Ramón, pero que las señales siempre han existido, han habido 266, 265 papas. Sí, pero estamos más cerca. Estamos más cerca. La misma Escritura lo dice, Sí. que nuestra salvación está más cerca que aquella vez que nosotros creímos. Claro, está más O cerca. sea, tú tienes ¿cuántos años ya en el cristianismo, en el Evangelio? Wow, muchos años. Muchísimos años. Entonces la salvación está más cerca. Está más cerca ahora. Claro. Da pena porque cuando, mira, son dos puntos, ya tenemos que culminar. Son dos puntos que quiero tocarle al pueblo acá. Porque hay que estar despierto y tener una mente preparada. No es lo mismo tú estar preparado para un acontecimiento a que dicho acontecimiento te sorprenda. Sí, no es lo mismo, ¿no? Te deja con las manos atadas, Sí, no es lo sin mismo. respuesta al mismo. Muy fuerte. Yo soy faraón, tengo un sueño, pero no lo entiendo. Ah, ok, yo soy José. Tu sueño significa esto y esto. Viene un tiempo inevitable. Inevitable. Viene un tiempo de mucha abundancia, de mucha riqueza, de mucho alimento, de mucha vitamina. Ok, pero buena noticia. Sí, pero viene un tiempo De muchas que cosas. no tiene comparación. El tiempo que viene va a acabar con la abundancia primera. Wow. Y entonces habrá mortandad por toda la tierra. Mucha hambre. Yo siento la gloria. O sea, José está diciendo, esos tiempos que vienen. Esos tiempos que han de venir Son inevitables. Van a venir. Ok. Y entonces, estamos con las manos atadas, ¿qué hacemos? Dice José, no, buscaste un hombre sabio, ¿pero quién? No, deja tu chelcha. Ven, ¿Eres tú mismo? tú eres el hombre. ¿Tú eres el hombre? Entonces, fíjate bien que esos tiempos tienen que venir, son inevitables. Tú no lo puedes reprender en el nombre de Jesús. No, tú no lo puedes echar fuera. No lo puedes echar fuera. Vienen. Vienen. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una preparación. Exacto. A ti no te van a agarrar asando batata. ¿Entiendes? Hay una preparación de cómo enfrentar los tiempos y Sí. de cómo tú administrarte y sobrevivir en medio del tiempo. Sí. Entonces, ojalá usted aproveche este contenido. Aquí Aprovechalo. tengo a mi chef principal acá de este restaurante. Creo que es una vitamina, es una savia espiritual que se ha impartido aquí. Ojalá usted aproveche esto porque yo no quiero que en el mañana de pronto un tsunami, un terremoto. Ay, varón,
porque usted habla así, son acontecimientos proféticos que tienen que manifestarse en cualquier momento. Sí, tienen de que Dios ha tenido de misericordia a nosotros, no en la República Dominicana. Usted tiene que estar despierto. Sí. Estar despierto. Tiene que estar despierto. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás despierto, y estás en el mundo de la y acontecen cosas que tú entiendes que son malas. Ay, Dios mío, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió? Ah, sí. Como le pusieron un título, un cosa de que, ¿dónde estaba Dios cuando el Yesé? Ajá, sí. En el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Y por qué Dios permitió tal cosa? Es que no. ¿Cómo que porque Dios permitió tal cosa? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que terminan, después de haber creído en Cristo, después de hablar en lengua, después de sentir el Espíritu Santo, después de Dios haber hecho proezas en su vida, terminan convirtiéndose en ateos. No creo ni en Dios ni en el diablo. Qué ignorante tú eres. Qué ignorante, ¿eh? ¿Sabes por qué le suceden cosas a ciertos creyentes como esa? Porque viven en su mundo, no están en el mundo de Dios. En el mundo de la. En el mundo de la. Ya me la aprendí ya. Bueno, saca usted sus conclusiones. Sé que hay un público que será bendecido con esto. Amén, claro que sí. Ore mucho, familia. Ore. Háblele a sus hijos de Dios. Sí. Aproveche el tiempo. Llame a una familia que está en el extranjero. Yo siento la presencia del Señor aquí. Sí, la presencia siempre está aquí con nosotros. Mire, llama a tu familia que está en el extranjero. Háblale de Dios, dile que es tiempo de acercarse a Jesús. Sí. Estamos en los últimos tiempos. Que esto es una señal contundente. Sí, saca un espacio de 10 minutos, ya varias llamadas y imparte la semilla. El tiempo se agota, el tiempo se acaba, amado. El tiempo se acaba. Y no porque tenemos mucho tiempo esperando a Cristo, ok, pero Dios nos guarde. Un tráiler te puede atropellar. Exacto. No, varón. Dios nos guarde, una balacera se puede efectuar y una bala perdida te puede alcanzar. Claro que sí. Dios nos guarde, saliendo de tu casa te puede dar un infarto al corazón. Entonces hay que estar preparado. Cualquier cosa es posible, hermano. Porque el problema de esta humanidad cristiana, yo estoy hablando de los cristianos y los inconversos, ¿no es verdad? Los impíos que están ahí, también que entiendan. Sí. Uno le está dando lo que se llama una advertencia. Sí. Una advertencia. Es que de una forma u otra usted puede irse, usted se va. Es que nadie se queda en la tierra. Entonces lo que pasa es que la gente está muy apegada a esta tierra, está muy apegado. Mientras más pegada está el alma a la tierra, menos entiende que se puede ir. Sin embargo, puede irse más rápido. Y yo creo que ministros que tienen que instruir a su Timoteo también. Usted tiene que estar preparado. Cristo dijo, yo me voy. ¿Cuál es el problema? Hay gente que no quiere irse. Yo me voy, pero... Yo me voy, pero no, no estarán solos. Exacto, no estarán solos. Entonces... no, a ustedes les conviene que yo me vaya. Sí, y todo el mundo le dice, maestro, no te vayas. Entonces, la gente tiene que entender eso que tú dices. Son señales. Sí. Y esas señales son contundentes. Y no se puede estar durmiendo en los laureles. Hay que estar avisados. En el mundo de la. Sí. Despierta, iglesia. Amigo que está ahí, despierte, acérquese a Dios. No, porque no me gusta tal pastor. Bueno, suelte ese pastor. Hay demasiados pastores en el mundo que lo hacen bien, que tienen testimonio. Y porque tú ves gente que dice, no, porque el canal de fulano de tal, pero hay muchísimos canales. Ve al otro, pero el hecho es que tú te acerques a Cristo. Ya. El hombre solamente es un medio, es un recipiente que puede impartir, ¿no es verdad? Sí. Que es un conducto que un canal que te puede llevar la palabra de Dios. Sí. Pero la fuente inagotable se llama Cristo. A Él la gloria. A Él la gloria. Hermano Ramón Cabral. Mi gente, muchas gracias. Ya ustedes escucharon la locución y la enseñanza que hemos dado de parte de Dios. Vaya y suscríbase a mi canal, Ramón Cabral Oficial, y usted le da la campanita, le da me gusta y lo comparte con alguien. El otro canal también. Y el otro canal que se llama Ramón Cabral y tenemos así entre paréntesis Ministerio Magisterial. Usted va allá y también le da la campanita, se suscribe y lo comparte con alguien. Recuerde que tenemos comida kosher para los que les gusta la comida kosher. Anuncia bien, Cabral, que en ese otro canal, en esa otra programación, se aproxima una serie. Oh, sí.
Y usted no puede, mire, deje de estar empalchándose, usted puede tomar una mala digestión comiendo en el barrio, tripita, picalonga, no. Venga a comer morcilla, comida kosher acá, ¿no verdad? Entonces, en ese otro canal se aproxima lo que se llama una serie. Así es. Muy importante que va a bendecir su vida. Así es una serie de los personajes bíblicos y también tendremos una serie de personajes deuterocanónicos. Sí. Deuterocanónico quiere decir que no son antibíblicos, pero que aparecen en la Biblia de manera oculta, así. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en 30 segundos. En la Biblia usted no va a encontrar la historia de Bartolomé, porque Bartolomé no está así impreso. Usted no va a encontrar la historia de la muerte de Jacobo. Usted no va a encontrar la historia, o de uno de los Jacobos. Usted no va a encontrar la muerte, la historia de la muerte de Mateo, o de Marcos, o de Lucas. Eso yo se lo voy a dar en serio. Así que vaya, escriba Ministerio Magisterial, ¿verdad? Sí. Ajá. Magisterial, suscríbase ahí, esté atento porque por ahí va a salir comida kosher. Así es. Tu número para que la gente... 809-918-6388 más 1-809-918-6388. Vaya, siga a mi hermano Ramón Cabral en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas. El único youtuber que no tiene ese complejo. Es una gracia que Dios me dio de no tener ese complejo. Y es una bendición cuando tú puedes compartir, sea lo mínimo, el mínimo aporte que tú puedas hacer a alguien, lo que sea, en cualquier ámbito de la palabra, es una bendición. Así es. Así que vaya y siga y suscríbase a ese canal y sígame a mi hermano Ramón Cabral. Y prontamente viene el restaurante. Vamos a inaugurar ese restaurante. Se ve espléndido. Sí. Luces. Ya tú te lo imaginaste. Sí, luces. Los invitados entrando. El caballero que estará en el parqueo también. ¿Será en Santo Domingo o acá en Jaina? Vamos a tener diferentes sucursales en el mundo. Ah, gloria a Dios. Sí, en el mundo. Entonces, y tú lo vas a empezar en Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo. Sede principal en Santo Domingo. En Santo Domingo. Sucursales alrededor. Y este video va a quedar grabado acá, porque entonces vamos a citar estos momentos que hemos vivido. Y vamos a buscar esto. Así tú te acuerdas, vamos en el patio allí. Sí. Sí. Todo espléndido. Gloria todo espléndido. Y vamos a recibir también los suscriptores. Sí. Vamos a darle una bienvenida especial a ciertos suscriptores. Mire, yo lo veía a ustedes hablaban siempre del restaurante Diomedes Blanco, la comida kosher que se impartía ahí. Todo un sueño hecho realidad. Eso es. Amado, antes de despedir, usted que no es cristiano, usted que no es cristiana todavía, que no ha dado el paso, yo siempre saco este espacio para ofrecerle a Jesús. Así es. Usted que está bajo depresión, sin salida, que ha acudido a la brujería, ha acudido al alcohol, está pasando momentos difíciles, problemas, y no tiene una respuesta, no tiene una alternativa, una solución. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable para que tú recibas a Jesús. Aleluya. Yo quiero que tú en esta hora repita conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi pecado, borra mi culpa con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, te voy a pedir que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga mucho. Si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta a este video que le está dando la vuelta al mundo, y compártelo con alguien más. Shalom, Dios me bendiga. Bendiciones.